Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos una tarde más a este tiempo de preguntas y respuestas. Tiempo que dedicamos todos los días a esta hora de lunes a viernes para estudiar la palabra juntos y para que el Señor pues nos siga instruyendo y nos siga enseñando tantas y tantas cosas necesarias para nuestro conocimiento bíblico, para nuestra madurez y para que podamos desarrollar una profunda e intensa relación con el Señor. A lo largo de este día he estado respondiendo sin parar prácticamente preguntas y preguntas que ustedes nos hacen llegar cada día a través del correo electrónico de la iglesia y otros medios. Pero a pesar de eso, a pesar de que llevo todo el día prácticamente respondiendo a vuestras preguntas, con textos bíblicos, con argumentos, etcétera, pues tengo aquí delante de mí ahora una lista inmensa de preguntas que intentaré, con la ayuda del Señor, pues darle respuesta. Y antes de orar, me gustaría dar como testimonio que ya unos cuantos hermanos me están mandando unos mensajes que a mí personalmente me han dado mucha alegría. Y es que me dicen: hermano, voy a comenzar a leer y a estudiar más la Biblia, porque la leo muy poco. Me resulta más fácil preguntar que investigar por mí mismo. Pero acepto el desafío, me decían algunos hermanos. Acepto el reto de comenzar a leer más la palabra del Señor, y cuando yo lea en la Biblia lo que seguramente la Biblia me va a responder, si hay alguna duda, le preguntaré. Y no es que esté diciendo o insinuando, Dios me libre, de que preguntar es malo. Todo lo contrario, preguntar es muy bueno. Preguntar es necesario. Yo les animo a que pregunten, pero también les animo a que lean la Biblia, a que busquen en la palabra de Dios las cosas que ustedes necesitan saber y que seguro las van a encontrar. Y cuando ustedes lean la Biblia, sobre todo los pasajes que yo a algunos por correo les pido que lean, si no los entienden, me vuelven a preguntar, pero sobre todo lo primero es buscar en el Señor, buscar en la palabra, buscar en la Biblia, y luego pregúntenme a mí todo lo que quieran. Pero no se acostumbren a preguntarme a mí todo y después van a la Biblia, o a lo mejor ni van. No, vamos a hacerlo al revés. Y me alegro mucho de que algunos ya lo estén haciendo. Primero la Biblia. Primero vayan a la palabra. Si no sabe dónde encontrar la respuesta, yo le diré. Yo le digo: mire, vaya a Mateo, vaya a Apocalipsis, vaya a Juan, vaya a Ezequiel. O yo le indicaré. Y usted va a leer el texto o los pasajes. Y luego, después hablamos y luego vienen las preguntas. Pero primero, la respuesta en la palabra del Señor. Bueno, ahora sí, vamos a orar y presentar este tiempo en oración al Señor y pedir su bendición, y que el tiempo que vamos a estar aquí pues sea de bendición para todos ustedes, ¿de acuerdo? Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar juntos. Te rogamos, te pedimos de todo corazón que nos ilumines, que nos des sabiduría. Queremos aprender bien, correctamente las Sagradas Escrituras, y por eso pido que nos dirijas en este tiempo que vamos a conversar y a compartir cosas juntos. Nos ponemos en tus manos y, como siempre, te daremos a ti toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, alguien me preguntaba acerca de el talit. ¿Qué es el talit? Bueno, el talit es el manto de oración que siempre se ha utilizado en el pueblo de Israel. Yo les voy a mostrar dentro de un momento uno. Tengo varios, pero he traído uno para que ustedes lo puedan observar, para que ustedes lo puedan ver. El talit es un manto de oración cuyo valor numérico, repito otra vez, cuyo valor numérico, ya saben que lo he dicho en varias ocasiones, que en el idioma hebreo bíblico las letras tienen un valor numérico. Por lo tanto, se puede sacar el valor numérico de cada palabra de la Biblia. Bien, eso se llama gematría. El valor numérico de la palabra talit es 600, ¿sí? Pero luego el manto de oración o el talit tiene unos hilos y unos nudos.
Y permítame que se lo muestre porque, como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. Este es uno de los talit que yo tengo en casa y no sé si se verá bien aquí. Aquí tienen ustedes unos hilos en los 4 extremos. Hay unos hilos, se llaman tzitzit, ¿vale? Tzitzit. Son 8 hilos y 5 nudos. No sé si se puede ver bien ahí en la imagen. Son 5 nudos, 1, 2, 3, 4 y 5, y 8 hilos. 8 y 5, 13. Más el valor numérico de la palabra talit, suma la cantidad de 613. ¿Por qué 613? Porque son los 613 mandamientos de la Torá, de la ley, del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Hace poco alguien me preguntaba y me decía, hermano, ¿dónde puedo conseguir una Torá? ¿Dónde puedo conseguir los libros de la ley? El Pentateuco, el Humash, en la Biblia, en cualquier Biblia del mundo. Usted tiene el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí tiene esos 5 libros que son lo que llamamos la Torá o la ley. Bien, y en esos 5 libros hay exactamente 613 mandamientos. Y entonces, con el valor numérico de la palabra talit, más estos hilos y estos nudos, se recuerdan los 613 mandamientos de la Torá. Me preguntan, ¿puede un cristiano, puede una persona ponerse por sus espaldas este manto de oración cuando quiere orar? Sí, no hay ningún problema, no es ningún pecado. No es que usted se esté haciendo judío y esté renunciando a Cristo, ¿no? Si usted se quiere poner el talit para orar, se lo puede poner. Si se quiere poner una chaqueta, se quiere poner una bufanda al cuello, usted se puede poner lo que quiera, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No es ningún pecado. No es ningún mandamiento bíblico, ¿sí? Son costumbres y no hay ningún problema, ¿vale? Por lo menos esa es mi opinión. Respondida a esta pregunta, ya les he mostrado, hay un talit que es en color blanco y negro, que es el que más frecuentemente se usa. Hay distintos materiales, hay de lana, hay de lino, hay de seda. Y luego también hay otro de color blanco con las tiras de color azul, ¿vale? Muy bien, bueno, pues dicho esto, paso a responder algunas preguntas que ustedes me han hecho. Alguien preguntaba acerca de la creación que se nos relata en el capítulo 1 del libro del Génesis. Y sería muy bueno que ustedes prestaran atención a lo que yo les voy a estar comentando y después, como ustedes saben, después yo, si quieren, puedo ver 2 o 3 preguntas al azar y se las respondo. ¿Bien? Entonces, en el capítulo 1 del libro del Génesis, libro que se llama en hebreo Bereshit, ¿por qué se llama Bereshit? Porque la primera palabra del libro del Génesis es la palabra Bereshit. Son 6 letras. La letra Bet, la letra Resh, la letra Aleph, y a continuación la letra Shin, la letra Yod y la letra Tav. En total 6 letras. ¿Bien? La palabra Bereshit no lleva artículo, no es en el principio, porque el único artículo que existe en hebreo no aparece en la primera palabra de la Biblia, en Génesis 1:1. El único artículo que existe en hebreo, que es ha, que sirve para género masculino, para género femenino, para el plural y en singular, no aparece en la primera palabra de la Biblia. Luego, la traducción de Génesis capítulo 1, versículo 1, por lo menos la primera palabra, más que una traducción literal de lo que ahí dice, es una adaptación a nuestro idioma. Alguien me preguntaba acerca de la Biblia del oso. Bueno, la Biblia del oso fue la primera, digamos, traducción completa de las Sagradas Escrituras, de los textos originales, al castellano.
pero está escrita en castellano antiguo. Entonces, yo no le recomiendo a nadie que lea la Biblia del Oso, porque no es una Biblia práctica en el sentido de que ya no se habla así. Hay términos, hay palabras, hay expresiones que ya nosotros no hablamos así. Ni nosotros en España, ni ningún país de Latinoamérica utiliza la Biblia del Oso. Más bien le recomendaría, como algo práctico, que usted se haga, por ejemplo, con la versión Reina Valera del año 60. Y así, de esa manera, ustedes van a poder comprender mucho mejor el texto bíblico. ¿De acuerdo? Yo les recuerdo que mientras yo estoy hablando, no voy a responder a ninguna de las preguntas que ustedes están haciendo sobre la marcha. Es decir, que no se cansen en seguir escribiendo y escribiendo preguntas, porque no voy a responder a ninguna hasta que yo termine todo el material que he traído en esta tarde, ¿sí? Así que tengan paciencia, se lo pido por favor. Entonces, en Génesis capítulo 1, versículo 1, encontramos mucha información de lo que a continuación vamos a leer a partir del versículo 2. Podríamos estar meses, y no le exagero lo más mínimo, hermanos. Podríamos estar meses estudiando Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero como ustedes comprenderán, no me voy a pegar yo aquí meses explicando palabra por palabra y casi letra por letra del texto hebreo, porque si no, nos harían falta 4 o 5 confinamientos más como este que estamos teniendo. La primera letra de la Biblia, la primera letra del versículo 1, es una letra que se llama, la conocemos con el nombre de Bet, cuyo valor numérico es 2. No es la primera letra del Aleph Bet, es la segunda, ¿sí? La primera letra del abecedario hebreo es una letra que yo la llamo, tal vez no es la palabra correcta, pero yo lo que quiero es que me entiendan. Entonces yo la denomino un comodín. Es una letra que nos sirve para convertirla en la vocal que nosotros necesitemos. Hay 2 letras mudas. Nosotros en español, en castellano tenemos una, que sería la letra H, que simplemente la utilizamos por cuestiones ortográficas, pero realmente es una letra muda, ¿sí? No es lo mismo escribir la palabra hermano con H que sin H, o la palabra hacer con H o sin H, ¿verdad? Simplemente por cuestiones ortográficas. Pero en hebreo hay 2 letras mudas, la letra Aleph, que es la primera, y la letra Ain, que significa ojo, ¿vale? Entonces, la primera letra de la Biblia es la segunda letra del Aleph Bet. Y esa letra es la Bet, cuyo valor numérico es 2, y también esa letra significa casa. Bet Lehem, la casa del pan, ¿verdad? Bet Holim, la casa de los enfermos o hospital, etcétera, etcétera. La palabra Bet es siempre casa. Y no solamente tiene un valor numérico que ya lo acabo de comentar, que es el número 2, y no solamente significa la palabra o la letra Bet casa, sino que además entra dentro de lo que se conoce cuando se estudia hebreo bíblico, dentro de las preposiciones inseparables. Son 3 las preposiciones inseparables en hebreo. Que son muy fáciles de aprender. La Kaf, la Lamet, la Kaf, la Lamet y la Bet. Y esa primera letra de la Biblia son 4 preposiciones. Lógicamente no se puede traducir un texto del hebreo al español, en el caso de la Biblia, utilizando las 4 preposiciones. Solamente se puede utilizar una. Bien, pero tiene 4 posibles traducciones porque son 4 preposiciones utilizando una sola letra, ¿vale? Entonces, lo que Dios nos está dando como información en el versículo 1 de Génesis 1 es muy importante. Podríamos ver, por ejemplo, cuántas letras Aleph aparecen en el primer versículo. La letra Aleph es Elef, que significa 1000. Entonces el Señor va a relatar la historia, el relato de la creación en 6 períodos que los conocemos como Yom, los conocemos como día primero, día segundo, etcétera, etcétera. Ahora bien, es cierto que parece que más que crear
aunque hay momentos en los que Dios está creando, hay momentos en los que vemos a Dios poniendo en orden una creación que ha quedado alterada. Nosotros decimos por la rebelión de Satanás, que fue arrojado de su presencia y lanzado a tierra. Cuando dice, por ejemplo, a la Biblia, presten atención, y separó Dios las aguas de las aguas. Luego las aguas ya existían. No está creando las aguas. Ya existían, solamente que las separa. Las aguas de arriba, las aguas de abajo, y automáticamente sale la tierra que estaba totalmente cubierta por el agua. Entonces vemos que hay una creación y vemos que hay una puesta en orden de una creación que ha quedado alterada. Ahora, en el versículo 2 dice que esa tierra, que ya Dios creó en el versículo 1, estaba desordenada y vacía. Es un poco complicado esto, ¿no? Porque si está vacía, ¿en qué se basa para decir que estaba desordenada? Usted entra a una habitación que está totalmente vacía y la habitación no está ni desordenada ni ordenada. Está vacía. Sin embargo, en nuestra Biblia en español, en el versículo 2 de Génesis 1 dice la tierra estaba desordenada y vacía. Volviendo a la versión de la Biblia del Oso, dice en vez de desordenada, dice desadornada. No había adornos. Es muy bonita esa expresión. Tohu babohu es lo que dice en el texto en hebreo. Tohu babohu son dos palabras que no tienen una traducción literal, sino hay que buscar una adaptación, depende del contexto, para esas dos palabras. Tohu babohu. Entonces, vemos que Dios va creando, Dios va poniendo un orden, Dios va poniendo todo en su sitio. Ahora, hay algunas personas que dicen, que enseñan que antes de Adán y Eva había habitantes en la tierra. Bueno, eso no lo pueden demostrar con la Biblia. Con todos mis respetos, incluso me mencionan nombres de algunos predicadores que enseñan que antes de Adán y Eva había una raza, unas personas preadámicas que vivían en el planeta Tierra. Eso no lo puede demostrar nadie con la Biblia. Se llame quien se llame, famoso o poco famoso. Eso es una opinión que no tiene ningún fundamento bíblico, con todo mi respeto. En cuanto a la edad de la tierra, desde Adán hasta nosotros, el período, la edad de la tierra no es la que dicen los científicos. ¿Está reñida la ciencia con la Biblia? No. En la mayoría de los casos, no. Lo que pasa es que el hombre tiene un sistema de datación, una forma de contar el tiempo desde otro punto de vista completamente diferente al punto de vista bíblico. Yo les voy a pedir a todos ustedes un favor. Aquí nosotros utilizamos para esta palabra que les voy a compartir, la palabra globo. ¿Sabéis lo que es un globo, verdad? En algunos lugares sé que tiene otro nombre, pero yo espero que me estén entendiendo bien. Eso que a veces en las fiestas se infla, ¿verdad? Y se pone y se hacen adornos muy bonitos con nombres, con banderas. Bueno, si usted coge un globo totalmente desinflado, sin meterle aire, sin meterle gas, usted coge, por ejemplo, un bolígrafo y hace dos puntitos, como si fueran dos ojos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Usted hace dos puntitos, mida la distancia con el globo desinflado, ¿sí? Con el globo desinflado, mida la distancia entre punto y punto. Ahora infle el globo todo lo que pueda y amárrelo. Y vuelva a medir la distancia entre un punto y otro. Ha cambiado, ¿verdad? Ya no tienen la misma distancia de punto a punto cuando está inflado o cuando está desinflado. ¿Se le ha añadido más goma al globo? No, simplemente se le ha metido aire, un elemento externo que ha cambiado la distancia, pero el globo sigue siendo exactamente lo mismo. No tengo tiempo para explicar todo esto porque es algo muy interesante. El factor tiempo es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, pero eso es lo que ocurre con la Tierra. El hombre mide
el tiempo cuando el globo está inflado, porque la Tierra se desplaza a una velocidad constante y a una velocidad constante. La Tierra se desplaza a una velocidad constante. Y por lo inflado que está el globo, ¿me explico? Por el tiempo que ha transcurrido, repito, por el tiempo que ha transcurrido, partiendo de un punto, lógicamente, se puede medir la datación de la Tierra. Pero uno mira de aquí para allá y el otro mide desde acá para allá. Por lo tanto, no hay una contradicción aparente entre ciencia y Biblia. Lo que pasa es que el sistema de datación es completamente diferente. ¿De acuerdo? Yo sé que explicar esto es muy complicado. Yo no soy un gran sabio para explicar estas cosas, pero intento poner los ejemplos más sencillos posible para que ustedes en ningún momento se sientan mal o se sientan como que están siendo engañados, porque la Biblia habla de unos 6.000 años y la ciencia habla de no sé cuántos millones de años. Entonces la Biblia no relata todo. Antes de Génesis 1:1, lógicamente había muchas cosas que la Biblia no relata. Antes de Génesis 1:1 había unos actos creativos, unas acciones de parte de Dios que no los tenemos en la Biblia. Por ejemplo, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención cuando comencé a leer la Biblia hace muchos años es que veía a Dios creando o poniendo en orden, como prefieran. Dios creó al hombre, Adán. ¿Por qué lo llamó Adán? Dicho sea de paso. Porque la tierra que Dios tomó se llamaba Adamá, no Aharet, sino Adamá. Y al coger Adamá, creó un Adán, ¿verdad? Que es muy interesante el nombre Adán, esas 3 letras, Aleph, Dalet, Men, Sofit, porque nos habla de sangre, nos habla del primero, en fin, son muchas cosas, ¿no? Y después creó a Eva, pero de repente nos encontramos en el relato bíblico a Satanás, tentando a Adán y Eva, y mi pregunta era, ¿de dónde salió Satanás? Empezaba a leer de Génesis 1:1, seguía, y no veía el momento en el que Dios creó a este personaje, pero ya estaba. Más adelante, los profetas nos dicen, en el huerto de Dios estuviste, querubín, protector, ¿verdad? Entonces la Biblia no relata todo. La Biblia simplemente es un resumen de lo que a nosotros nos interesa y debemos de conocer y saber. Pero vuelvo a repetir, habitantes en la tierra antes de Adán y Eva no lo pueden demostrar con la Biblia. Son simplemente argumentos, opiniones, pero no es Biblia. Y lo que no sea Biblia, pues no me interesa, sinceramente. Yo me ciño a la Biblia y yo soy un maestro de la Biblia. Y lo que enseña la Biblia y lo que predica la palabra del Señor, tengo la obligación de conocerlo, de escudriñarlo, de entenderlo y de compartirlo con todos ustedes. Pero si ya nos salimos de la Biblia, comenzamos allá a hablar de todo tipo, de que si los ovnis, que si los seres humanos antes de Adán y Eva, etcétera, etcétera. Y ya mi tiempo, sinceramente, no lo voy a perder en estas cuestiones, con todo mi respeto, ¿de acuerdo? Por otra parte, hoy recibí un correo de un hermano preguntándome por los paños ungidos, Ahora, voy a leerles 2 porciones en esta tarde, si me lo permiten. La primera se encuentra en Hebreos, capítulo 5, a partir del versículo 11. Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Y dice así la palabra de Dios. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, tiene que haber una evolución, un crecimiento, una madurez en la vida de todos y cada uno de nosotros. Muchos de ustedes ahora preguntan y preguntan y preguntan, y repito, está bien. Pero muchos de los que preguntan, yo espero que algún día seáis capaces también de responder a dudas y a preguntas de otras personas. Porque si bien es cierto que vamos a estar toda la vida aprendiendo, yo espero y confío que mucho de lo que estén aprendiendo seáis también después capaces de compartirlo con otras personas. Que no se quede toda esa información, que no se quede todo ese conocimiento en vuestros corazones, sino que ustedes seáis capaces de compartir la enseñanza recibida cada día. Ahora, referente al tema de los paños ungidos. Una persona, un hermano en esta mañana me decía que ha recibido una carta, miembros de esa iglesia han recibido una carta en cuyo interior venía un pañito, un pañuelo ungido con aceite para el tema de enfermedades, enfermos, etcétera, etcétera. Vamos a ir primeramente a la palabra del Señor y después vamos a aclarar este tema. Hechos capítulo 19, si ustedes están tomando nota, si no presten atención, en Hechos capítulo 19, en el versículo 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la vida de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Tremendo lo que hemos leído aquí, ¿eh? Milagros tremendos, milagros extraordinarios, Dios los hacía por medio de su siervo, del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso. Dice, de tal manera, era un mover de Dios tan espectacular, tan poderoso, que paños y delantales de Pablo se los llevaban, aquí no dice nada que los ungían con aceite, ojo, no dice que ungieran esas prendas de Pablo en aceite, no dice eso, sino dice que se llevaban paños o delantales de su cuerpo y se los ponían a los enfermos y eran sanados y los espíritus malos salían. Bueno, lo que está bien claro es que la excepción no confirma la regla. Y aunque yo sé que es un poco delicado utilizar la palabra excepción, tengo que utilizarla en este caso. Porque esto no era una norma habitual en la vida de los apóstoles. Esto ni siquiera lo vemos en Cristo. A Cristo le tocaban y enfermos eran sanados. Pero no vemos esto como algo habitual, como una norma, como una práctica habitual de la iglesia primitiva, ni de ninguna iglesia en el Nuevo Testamento. Ahora bien, hay personas que oran sobre un paño, sobre un pañuelo, lo ungen con aceite, se lo llevan, se lo ponen sobre un enfermo que no puede asistir al culto, que no puede ir a la iglesia, creyendo que, digamos, ese acto, esa acción, vamos a decir, ese acto de fe, por utilizar un término, ¿sí? Puede llegar a sanar al enfermo. No el paño en sí mismo, por favor, sino el Señor. Bueno, yo quiero ser muy respetuoso con esto. Muy respetuoso con esto. Porque Dios puede utilizar lo que quiera y cuando quiera. Y a veces nuestra teología es tan cuadriculada. Y a veces tenemos el defecto que como pastores parece que ya lo sabemos todo. Y saben, hermanos, a veces no lo sabemos todo. A veces no lo sabemos todo. Tenemos todavía muchas cosas que aprender. Y yo no estoy fomentando el que se unjan con aceite, pañuelos o camisas o lo que sea y se los lleven a los enfermos. Yo no estoy fomentando nada. Yo intento dar una respuesta lo más coherente, lo más bíblica posible,
diciendo que sí, es verdad que en la Biblia hay un ejemplo de un momento puntual en el ministerio, en la vida del apóstol Pablo, en la que esto se hizo, pero ya está, no saquemos las cosas de su contexto. En lo que no estoy de acuerdo es en estandarizar, ¿verdad?, en promocionar una práctica que no era normal, que no era habitual dentro de la iglesia primitiva. Podemos fomentar la oración comunitaria o la oración familiar o la oración particular, por supuesto, y la lectura de la Biblia y el cantar al Señor, sí, claro, pero el generalizar y el practicar algo como una norma, como una especie de rito. Quiero quiero ser muy delicado con mis palabras en esta tarde para que no se me tergiverse. No estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que no es necesario que a los miembros de una iglesia se le manden cartas con un pañito ungido en aceite en los tiempos en los que vivimos, sinceramente. No lo creo. Ahora, no quiero que nadie se ofenda, no quiero ir en contra de la costumbre de ninguna denominación, de ninguna iglesia. No estoy atacando a nadie, ni mucho menos, ni mucho menos. Simplemente estoy diciendo que por esa regla de 3, ¿se imaginan ustedes si David hubiera patentado la honda que utilizó para matar a Goliat? ¿Se imaginan ustedes si la quijada de burro que utilizó Sansón se patentara para expulsar demonios, por ejemplo? ¿Se imaginan ustedes que la vara de Moisés se hubiera traspasado de generación en generación? Al final hubieran terminado adorando y poniendo la fe en cosas en vez de en el Señor, como pasó en los tiempos de Gedeón, como pasó con aquella serpiente de bronce, que al final terminaron adorando a la serpiente de bronce en vez de quedarse con el mensaje objetivo que se pretendía transmitir a través de aquel objeto de bronce. Al final terminaron cayendo y adorando a la serpiente de bronce. Entonces me da mucho temor y mucho respeto, y tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos proceden del catolicismo, donde todo el tema de reliquias y cosas se ha utilizado mucho durante siglos, y donde muchas personas parece que siempre necesitan tocar, ver, tener algo a lo cual agarrarse, y bienaventurados los que creyeron y no puede, y bienaventurados los que creyeron y no vieron. Por lo tanto, cuidado con terminar teniendo objetos, pañitos, cruces, fotografías. Pienso sinceramente que en los tiempos en los que vivimos no necesitamos recurrir a esas cosas. Imagínense ustedes por un instante que a mí se me ocurriera decir: hermanos, tengo aquí docenas de pañuelos que les voy a echar una gotita de aceite y se la voy a mandar a todos ustedes para que cuando estén enfermos o cuando tengan alguna necesidad de la índole que sea, ustedes se pongan ese pañito encima. ¿Se imaginan ustedes el desastre, el escándalo que se produciría en muchos lugares por algo que suena muy inocente, pero que puede terminar siendo una piedra de tropiezo? Entonces, todo lo que podamos evitar en el ministerio, todo lo que podamos evitar en la iglesia, por favor, vamos a evitarlo, que el diablo es muy astuto. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos a pasar entonces a otro tema. Ayer me hacían una pregunta que me dejó un poco desconcertado, porque con todos mis respetos, no era esa exactamente la palabra. Me preguntaban si yo sabía lo que era bema, y yo dije que no tenía ni idea lo que era bema. Vamos a ver, cuando se estudia escatología, se estudia la palabra bima, y bima es el tribunal, es una palabra que se utilizaba para referirse al tribunal. Bema es el juez, estamos hablando en griego, ¿sí? Y la palabra que se emplea en escatología bíblica cuando se habla acerca de presentarnos ante el tribunal de Cristo, no para ser juzgados los creyentes, para ver si nos salvamos o nos condenamos, sino para recibir la recompensa correspondiente a nuestra labor mientras estuvimos en este mundo, es el bima, es el tribunal de Cristo, ¿vale? Entonces el bema
era el juez que en aquellos tiempos de las Olimpiadas en Grecia se ponía en la meta para saber quién llegaba primero, quién llegaba segundo y a quién darle la corona de laureles y premiarlo y honrarlo. ¿Se dan cuenta? Hoy en día no hace falta porque hay una fotografía que saben perfectamente qué corredor llegó primero, pero en aquellos tiempos había un juez que se ponía en la línea de meta y ese juez se le conocía como el bema. Pero lo que la Biblia habla más bien es del bima, ¿vale? El bima, que es el tribunal, el juicio para recibir recompensas. El cristiano no va a ser juzgado para, repito, para ver si se salva o se condena, no, sino para recibir su corona, para recibir su recompensa. Él recompensará a cada uno según la labor que haya hecho mientras estuvo en este mundo. ¿De acuerdo? Muchos de ustedes también, o algunos de ustedes, perdón, me preguntan muchas veces, me piden opinión en cuanto a qué iglesia yo les puedo recomendar. Bueno, en primer lugar, yo sinceramente les digo, si ustedes me preguntan por qué iglesia recomendarle en su país, yo no tengo ninguna autoridad para recomendarle a usted una iglesia en Colombia, en Argentina, en Ecuador o en ninguna parte, porque no conozco las iglesias de su zona. Entonces, mi recomendación, mi consejo es que si usted está buscando una iglesia donde congregarse, pues vaya, pregunte qué doctrinas aceptan o practican o creen en esa congregación, pregunten, en fin, cuáles son las costumbres, cuáles son las normas, y después usted saque sus propias conclusiones con la Biblia en la mano, compruebe si lo que en esa iglesia se enseña desde los púlpitos es correcto, pregunte qué es lo que se le enseña a los niños en el caso de que usted tenga hijos que vayan a ir a la escuela dominical, pero yo recomendar iglesias no recomiendo, y menos iglesias que no conozco. Podría, no sé, hablarle de alguna iglesia aquí en las Islas Canarias, pero ni así. Yo prefiero que la iglesia que usted vaya a la iglesia, que la conozca, que hable con el pastor, que pregunte, que se informe y luego después usted tome su decisión. Pero yo iglesias en países que no conozco, pues no puedo recomendar, porque sinceramente no tengo ninguna autoridad para recomendar iglesias que no conozco. ¿De acuerdo? Por otra parte, me preguntan también por el nombre Israel. Israel es un nombre que Dios le dio, como ustedes saben, a Jacob. El nombre Israel son 5 letras. La letra Yod, la letra Shin, que en este caso hace sonido Sin, la letra Resh, la letra Aleph y la letra Lamed. Israel se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Es un nombre muy bonito porque con cada una de esas letras, con la Yod, con la Resh, con la Aleph, con la Aleph y con la Lamed, usted puede encontrar los nombres de los patriarcas y de las matriarcas, pero sin una pizarra, sin una cartulina, sin un papel. No voy a estar explicando esto porque va a ser muy complicado. Pero es un estudio muy interesante, letra a letra, del nombre Israel, letra a letra. Y luego también se pueden escoger las 3 primeras, Yashar, y separar él. Él en la Biblia es Dios. Él con Aleph y con Lamed. Toda palabra, todo nombre, todo lugar que termina en él tiene que ver con Dios. Israel, Ismael, ¿verdad? Pero las primeras 3 letras, Yashar, significa recto, honesto, una persona centrada, cabal, respetuosa. Entonces recuerden que fue a Jacob, el torcido, el que agarró por el calcañar a su hermano, al que se le cambia el nombre y se le enseña una línea recta, una filosofía, un estilo de vida diferente a la que él ha llevado durante muchos años de su vida. Pero repito, esto sin una pizarra es muy complicado explicarlo porque hay que verlo para entenderlo mucho mejor. También me preguntaban por qué la tribu de Dan no aparece en la lista de los 144.000 de Apocalipsis. Bueno, yo le he pedido a esa persona que lea todo lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento sobre la tribu de Dan. Y usted va a encontrar la razón por la que Dan no aparece en la lista de la lista de los 12.000 por cada tribu, total 144.000 sellados. No está Dan, es verdad.
Pero yo quiero que usted lea en la Biblia todo lo que dice sobre la tribu de Dan y usted verá cómo va a encontrar la respuesta sin ningún problema. Quiero dar las gracias a la hermana Nilda Caraballo de Puerto Rico, aunque vive en Estados Unidos, por haberme informado acerca del tema este del BIMA y del BEMA y todo esto que yo ayer sinceramente no entendía exactamente qué es lo que la persona me quería preguntar. Así que muchas gracias, querida hermana. Vuelvo a repetir, preguntar es muy bueno, pero yo prefiero que ustedes vayan primeramente a la Biblia a buscar la respuesta. Si no encuentran la respuesta en la Biblia o la encuentran pero no la terminan de entender, entonces con toda libertad usted pregunte lo que quiera. Vamos a ver, ¿cuál es el apóstol número 12? Bueno, el apóstol número 12, como usted sabe bien, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él utiliza el título apóstol en todas y en cada una de sus epístolas o en la mayoría de sus cartas. Pablo ocupó el lugar número 12. El lugar de Judas Iscariote, que no fue aquel famoso Matías que por votación o por suertes escogieron deprisa y corriendo antes del día de Pentecostés. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, es el apóstol Pablo. Muy bien. Pastor, ¿me podría dar su opinión acerca de las donaciones de sangre? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con las donaciones de sangre. Si todo lo que podamos hacer para salvar una vida, gloria a Dios. Todo lo que se pueda hacer para salvar una vida, debemos de hacerlo. La Biblia no prohíbe donar sangre. Digo esto por si acaso la pregunta tiene doble sentido. La Biblia prohíbe comer sangre, no donar sangre. La pregunta es, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué dio el Señor Jesucristo? No nos dio a comer sangre, ¿verdad? Pero dio su sangre por nosotros. Por lo tanto, estoy totalmente a favor de las donaciones de sangre. Y cuando una persona, haciendo una pésima, una terrible interpretación de un texto bíblico, creyendo que prohíbe donar sangre, cuando dice otra cosa y deja morir a una persona, lamentablemente está cometiendo el peor error de su vida. Y algún día muchos que dejaron morir a sus esposas, muchos que dejaron morir a seres queridos, cuando la luz del Evangelio brille en sus corazones, se van a dar cuenta del tremendo error que cometieron. Sí, comer sangre, morcillas, todo eso está prohibido. Prohibido en el Concilio de Jerusalén. No vayan a decir, no, es que eso era para los judíos. No. Hechos capítulo 15 lo reitera. Y Hechos capítulo 15 no es Antiguo Testamento, es primer Concilio de Jerusalén. ¿Sí? Bueno, la palabra INRI es, lo típico que se le pone encima de las cruces, ¿no? En las iglesias católicas, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Sí? Recuerden que era un cartel que estaba escrito en tres lenguas, griego, latín y hebreo, pero eso es lo que significa. ¿Por qué Moisés no pudo entrar en la tierra prometida? Bueno, desobedeció al Señor. Todo acto de desobediencia tiene que ser castigado. Moisés, en vez de hablarle a la roca cuando tenía que haberle hablado, le golpeó, dio un mal ejemplo, desobedeció. No se podía permitir a Moisés que desobedeciera y se le honrara y se le premiara con la tierra prometida. Por lo tanto, no entró en la tierra prometida porque desobedeció al Señor. ¿Por qué Jesús se le llama a sí mismo Hijo del Hombre? Porque en Jesús, permítame esta expresión, cohabitan la naturaleza humana y la naturaleza divina. Hijo de Hombre habla de su naturaleza totalmente humana, ¿vale? Por lo tanto, es un título que recibe el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Muy bien, hermanos, pues yo no sé si, hermano, uno puede confesar sus pecados a un pastor. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué le va usted contar a un pastor sus pecados? Los pecados se le cuentan a Dios, no se le cuentan a los hombres. Los pecados se le cuentan única y exclusivamente a Dios. Si usted lo que quiere es desahogarse, además le voy a dar un consejo.
no le esté contando su vida a todo el mundo, ¿eh? No le abra su corazón a todo el mundo. Sea muy prudente en esto, ¿eh? Porque eso se le puede después volver en su contra. Los pecados hay que confesarlos a Dios. Ahora, si usted ha cometido una falta contra un hermano y quiere pedirle perdón, pues está bien. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, pero los pecados a Dios. Después, cuando usted se va de la iglesia o se rebela contra la iglesia o contra el pastor por el motivo que sea, todo eso que usted confesó y todo eso que usted dijo se le puede volver en su contra. Y no es la primera vez, ¿eh? No es la primera vez que pasa. Historiadores dicen que Herodes murió 4 años antes de Cristo y dejan entrever que... Bueno, es que hay varios Herodes en la Biblia, no hay uno solo. Hay 3 o 4 o 5 Herodes en el Nuevo Testamento. No es siempre el mismo, evidentemente, si no parece que Herodes nunca muere, ¿no? Exactamente, no contar la vida, no contar su vida a nadie. La vida se le cuenta a Dios. Si uno se bautiza en una doctrina falsa, tiene que volver a bautizarse. Bueno, por ejemplo, los que nos bautizamos en la Iglesia Católica nos tuvimos que volver a bautizar porque realmente no estábamos bautizados. Yo no sé en qué doctrina falsa usted se refiere, pero yo creo que el bautismo es una cosa muy seria y hay que hacer todo en la vida decentemente y con orden. Si usted, a la luz de las Escrituras, reconoce que el bautismo que usted hizo o le hicieron no era bíblico, pues no hay nada malo en volver a bautizarse. En la Biblia hay personas que se bautizaron 2 veces, ¿se acuerdan? Hay profetas y apóstoles en estos tiempos. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de esto, ¿verdad? Y ya esta respuesta ya se ha dado en otras ocasiones. Solamente cuestión de repasar un poquito los programas, ¿sí? Muy bien, pues si no hay más, me gustaría saber en cuanto a la donación de órganos. Sí, creo que lo dije el otro día, no sé si fue por internet o en un mensaje de correo. Estamos totalmente de acuerdo con la donación de órganos. España... Sí, una de las cosas buenas que tenemos, no tenemos muchas, pero una de las cosas buenas que tenemos es que somos uno de los países número 1 en donación de órganos. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Imagínense que usted tuviera ahora mismo una hija, un padre, una madre, una esposa que se está muriendo y que necesita urgentemente un órgano. Seguramente los que están en contra orarían para que le llegara ese corazón, ese hígado, ese pulmón o lo que sea, ¿verdad? No tengo nada en contra de la donación de órganos, más bien creo que es un acto de amor espectacular. ¿De qué generación somos nosotros? Yo del 61. Yo soy de la generación del 61. La generación le dice que son cada 40 años. Pastor, respóndame. Pregúnteme otra vez, Alexa, porque no le leí, discúlpeme. ¿Usted es católico, apostólico y romano o no? No, yo creo que es evidente, ¿no? Yo creo que es muy evidente que yo no soy un católico, apostólico y romano. Yo creo que, está claro, ¿no? Que no lo soy. Estamos en los tiempos del libro de Daniel, en los pies de la estatua de oro y de bronce. Estamos en los últimos tiempos, hermano. No sé si estamos en el dedo gordo, en el dedo meñique, en el barro. Estamos en los últimos tiempos, ¿sabe? Estamos en los últimos tiempos. No le quepa a usted la menor duda. Ya la cabeza de la estatua pasó, el pecho y los brazos también, el vientre y los muslos. En fin, estamos en los últimos tiempos y esos 10 dedos, esas 10 naciones que se levantarán, que apoyarán al anticristo, sin lugar a dudas, estamos en esos tiempos. ¿Cuál es la doctrina correcta de ponerse falda o pantalón? Falda o pantalón no es doctrina. No mezclemos, las doctrinas son una cosa y las normas de la forma de vestirse es otra cosa. No hagamos una doctrina que no existe. No existe la doctrina de la falda y del pantalón. No existe. ¿Dónde está la doctrina de la falda y del pantalón en la Biblia? Definamos qué es doctrina. Entonces, por favor, no tiene nada que ver. Que si la mujer se puede poner pantalón, se puede poner falda, se puede poner... Si queremos ir a lo bíblico, el domingo, por favor, todos los varones tienen que venir con túnica y sandalias, porque esa era la forma como se vestían los hombres en la Biblia. ¿Usted se imagina a Cristo, a Pablo, predicando con chaqueta y corbata? Cristo nunca usó corbata. ¿Por qué dicen algunos que hay que ponerse corbata para predicar, si Cristo nunca la usó? Entonces, si queremos ir a lo bíblico, el domingo todos los varones de la iglesia con sandalias,
y con túnica. Entonces, no hagamos una doctrina de lo que no es una doctrina. La doctrina es una cosa mucho más seria que cuestionar a una persona por si usa un pantalón o si usa una falda. Y no lo digo por la persona que ha hecho esa pregunta, Dios lo sabe, pero muchas veces los que señalan y se fijan mucho en cómo visten los demás, deberían de ver cómo tienen su corazón delante de Dios. Porque muchas veces los que más cuestionan y los que más critican a los demás, muchas veces son los que más calladitos deberían de estar. ¿Sí? Ojalá vinieran, quiera Dios, que vinieran miles de mujeres de esta ciudad al culto en pantalones. Prefiero a miles y a miles de mujeres en pantalones viniendo a adorar y alabar a Dios que a millones de mujeres con falda fuera de los caminos del Señor. Así que nosotros no entramos en ese juego. No medimos el tamaño del pelo de la gente para ver qué nivel de santidad tiene. A mí no me corresponde eso. Siempre y cuando no haya indecencia ni provocación por parte de una mujer ni de un hombre. Cuidado, porque también hay hombres, siempre censuran a la mujer, pero también hay hombres que también están provocando, y se le van los ojos a todas partes. Pobrecitas las hermanas, pobrecitas las mujeres, siempre son ellas las que pagan, siempre están en el punto de mira de los hombres, ¿no? Pero hay muchos hombres, hay muchísimos hombres que han hecho muchísimo daño a mujeres, que han humillado a mujeres dentro de las congregaciones y muy pocas veces se habla de ellos, la hermana que me dice, please, respóndeme, como esto pasa tan rápido y tengo la pantalla de mi teléfono que es muy pequeñita, pues yo intentaré, hermana, no se preocupe, después cuando termine este tiempo, buscar cuál era su pregunta y responderle. No se preocupe, hermana, es que no sé lo que usted me estaba preguntando, disculpe. Y terminamos. Los nuevos fariseos. Bueno, pastor, ¿quiénes eran los que resucitaron con Cristo? No lo sé, hermano. Esa pregunta, ¿saben que me la han hecho mucho últimamente? Mucho. Hermanos, ¿quiénes eran las personas que resucitaron, que se aparecieron en la ciudad? No lo sé, hermano, no lo sé, porque si la Biblia no lo dice, ¿cómo lo voy a saber yo? No lo sé, no tengo ni idea. Si no había otros habitantes en la tierra con quienes se casaron los hijos de Adán y Eva. Pero vamos a ver, es que Adán y Eva no solamente tuvieron 3 hijos, Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos. Y lo que usted lee en 10 minutos, hay mucho tiempo entre el nacimiento de un hijo y de otro, ¿vale? Habían mujeres, habían hermanas, por supuesto. El anticristo será del ámbito político-religioso, político. El anticristo es fundamentalmente un personaje que se moverá en el mundo de la política y como la inmensa mayoría de los políticos, pues causará más quebraderos de cabeza que otra cosa. Y el falso profeta es el que se encarga fundamentalmente de todos los aspectos relacionados con lo religioso. ¿Por qué Dios creó al hombre y pobló la tierra? Bueno, pues porque fue uno de los primeros mandamientos que Dios le dio al hombre. Creced y multiplicaos. Me indica un vídeo de estudio sobre ¿sobre qué? Sobre los diezmos. No, yo no le voy a indicar un vídeo sobre los diezmos, yo le voy a decir que vaya a la Biblia. El mejor vídeo sobre los diezmos y las ofrendas, mire, este es. Ahí está el mejor vídeo, la mejor información sobre diezmo y ofrenda. Vaya a la Biblia, no hace falta que vea vídeos, hermano, vaya a la Biblia. Ahí encontrará la respuesta. ¿Qué es el silicio? Cuando una persona se quería humillar, se echaba silicio, se echaba ceniza, polvo, tierra sobre su cabeza. Era una forma de humillarse delante de Dios. También se suele utilizar en los países hoy en día de Medio Oriente, cuando están de luto. Habla de un joven discípulo. Sí, tendría que leerlo, hermano. Pastor, soy nueva en esta página. Por favor, explíqueme Juan 22. ¿Cómo no, hermano? Juan 22. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Bueno, si usted lee el versículo anterior, el 1, dice que fue María Magdalena la que fue al sepulcro, siendo aún oscuro, vio quitaba la piedra del sepulcro, entonces ella corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, es decir, a Juan, y fue la que dio la buena nueva de que el Señor Jesucristo había resucitado. Eso es lo que significa, hermana. ¿Será el falso profeta el Papa? ¿Cuál? Este ya es. Este no es que será, este ya es.
Saludos, pastor. Dios le bendiga desde Japón. ¡Wow! Kanashiro. Kanashiro Enrique. Dios le bendiga, hermano, desde Japón. Qué tremendo. Qué tremendo. Desde Japón. Madre mía, qué lejos. ¿Cómo complemento a las Sagradas Escrituras? ¿Cuál me recomienda? Henry, bueno, es que el comentario Barclay es un comentario única y exclusivamente del Nuevo Testamento. Y el comentario Matthew Henry es de toda la Biblia. Yo no sé, discúlpenme, si Barclay tiene también comentario del Antiguo Testamento. No lo sé. Yo el que enseñé ayer es un comentario Barclay del Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis. Y el libro de Matthew Henry, el comentario, es de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Yo le recomiendo los dos. Si usted puede comprarse los dos, o cómprese ahora uno y un poquito más adelante el otro, yo le recomendaría que usted tuviera los dos. Sí, parece una contradicción, ¿verdad? Parece una contradicción. Cuando hay una cantidad mayor y otra inferior, quédese siempre con la mayor. Si no, es que había 2 endemoniados gadarenos y en el otro dice 1. Quédese siempre con la cifra más alta, ¿sí? Siempre me pregunté sobre la donación de órganos. Escuché algo de lo que dijo. Es un tema importante. Sí, claro, es un tema muy importante. Y algo muy personal. Eso es algo muy personal. Eso es algo que usted tiene que tomar en conciencia delante del Señor, ¿sí? Entonces, no hay una norma. Yo creo que no hay una iglesia que exija o que niegue, que prohíba o que permita la donación de órganos. Eso es algo muy personal. Si usted está casado, hable con su esposa, hable con su marido, con sus hijos, a ver qué opinan, ¿verdad? Del manto de Turín, la sábana santa. Eso es un timo, eso es un engaño. Esa sábana no tiene absolutamente nada que ver con Cristo. Absolutamente nada que ver con Cristo. Mateo 18, 19. A la Iglesia Católica siempre le ha gustado el tema de las reliquias. Hay millones de reliquias por todo el mundo, ¿sí? Entonces, olvídense, eso es un timo, es un engaño. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es interesante que dice 2. Hay algo que se practica hasta el día de hoy en Israel y es lo que se llama minyan. Es un grupo mínimo de 10 varones para poder hacer ciertas y determinadas oraciones. Ahora el Señor rompe la norma rabínica y dice, no. Con que haya 2, ¿verdad? Que se pongan de acuerdo y pidan unánimemente en un mismo sentir algo al Padre, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sobra el decir que tiene que estar en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, etcétera, etcétera. Es decir, la Biblia es un puzzle donde se nos da una información aquí, otra información allá, no saquemos un texto del contexto para hacer un pretexto, sino que vamos a unir todas las piezas, ¿verdad? Porque no es todo lo que pidamos. Entonces yo me junto ahora con otro, le pido al Señor un Ferrari y mañana me lo tiene que dar el Señor. No, cuidado. Son cosas dentro de un sentido común, dentro de un orden, dentro de una decencia, dentro de la voluntad de Dios, del tiempo de Dios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero ahí habla acerca de la fuerza de la unidad, en este caso para lo bueno. ¿Usted cree que un cristiano puede ser incinerado? Hay muchos cristianos que han sido incinerados, muchos. A mi papá, por ejemplo. Yo estuve en el funeral de mi padre y a mi padre lo incineraron. Eso es también algo muy personal. Algo muy personal. ¿Cuándo se cumplirá la apostasía? Ya estamos en la apostasía, hermano. Ya estamos en la apostasía. Estamos viviendo unos tiempos de apostasía terribles. Y la apostasía dentro de la iglesia. La apostasía no tanto en el mundo, la apostasía dentro del cuerpo de Cristo. Yo doy gracias al Señor porque creo que estas clases sencillas y sin tanto montaje y sin tanto, digamos, despliegue tecnológico, pueden traer mucha sanidad, y confío y oramos al Señor para que traiga mucha sanidad y claridad a las vidas. Pero ha habido mucha apostasía, mucho libertinaje, mucho circo, mucho teatro, mucho show dentro del cuerpo de Cristo. Yo espero que todo esto sirva para traer sanidad y restauración a la iglesia. Así que ya estamos en el tiempo de la apostasía. Bueno, hermanos queridos, parece mentira, pero el tiempo ha pasado volando.
¿sí? Yo estaré después repasando las preguntas que ustedes han hecho y intentaré escribir y mañana responderé a algunas preguntas que no respondí hoy por cuestiones de tiempo y mañana a otras que ustedes están haciendo hoy. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos fortalezca. Aprovechemos este tiempo al máximo, no le demos lugar a la queja. Tenemos tiempo ahora para estudiar, para estar tranquilos, para reflexionar sobre muchas cosas, sobre el ministerio, sobre la obra, sobre las misiones, sobre tantas cosas. Que el Señor nos dé mucha sabiduría. Que Dios les bendiga, hermanos. Mañana en el devocional estaré con ustedes. Lo hacemos a las 9 de la mañana, hora de Canarias. Yo sé que algunos me dicen, mi hermano, me levanto a las 2, 3, 4 de la madrugada para ver el devocional. Bueno, hermanos, que Dios le honre, que Dios le bendiga. Y mañana otra vez a las 6 de la tarde estaré con ustedes. Muchísimas gracias, para mí es un placer estar con ustedes. Disculpen que no les responda a todas las preguntas, es que esto entra tan rápido que no me da tiempo de leer todo lo que ustedes me preguntan, pero si Dios quiere, mañana mañana tendremos más tiempo. Dios les bendiga, oren mucho por nosotros. Una vez más, gracias, infinitas gracias por todos los que nos están apoyando, por todos los que nos ayudan en este tiempo. Nosotros no pedimos por las redes sociales, no necesitamos pedir al hombre, nosotros pedimos a Dios. Aventado, no sé lo que es la palabra aventado, lo buscaré en el diccionario, hermano. No se preocupe, yo le respondo mañana a esa pregunta, no se preocupe, ¿sí? Gracias a todos los que nos están apoyando en oración, con sus ofrendas. Gracias, hermano, de todo corazón. Les estoy muy agradecido y en nombre de mi esposa, en nombre de la iglesia, les agradezco muchísimo todo el apoyo, todo el amor que ustedes cada día nos expresan de una manera u otra. Disculpen que muchos me piden el WhatsApp mío personal y no lo esté dando, pero ustedes tienen que comprender que uno también tiene que tener un mínimo de privacidad, aunque al final también terminan descubriendo el teléfono particular y el WhatsApp de uno, pero disculpen si no le damos el WhatsApp a todo el mundo. Tenemos que ser también un poquito prudentes. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Nos vemos mañana, si Dios quiere.